Tú eres responsable a dónde va a ir tu alma. El Señor dejó una guía que es su palabra, su autorrevelación en la Biblia, pero depende de ti a dónde quieras ir. Mi pregunta de hoy, ¿a dónde vas a ir? Muchos contestarán y muchos no podrán contestar, ¿verdad? Tú sabes cómo estás el día de hoy. Tú sabes en lo que hemos estado fallando. Tú sabes si de verdad estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿La estamos haciendo? No digas, hermano, porque si levantan las manos dice que no hay ninguno justo, ¿verdad, hermana? Hacemos mentiroso a Dios. Cuando pensamos mal, cuando ofendemos a una persona, yo te lo recalco esto, hermano, porque nosotros debemos de demostrar y reflejar quién es el que está dentro de ti. Y el que está dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios y es el que debemos reflejar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos todos listos, hermanos. Voy a orar por la palabra. El que quiera anotar el título de esta prédica se llama Jehová uno es. Y de ahí vamos a partir, amén. Pero voy a orar por la palabra para que nuestro Señor Jesucristo sea el que emane a través del Espíritu Santo para que pueda ser una palabra fresca, amén. Amado Señor Jesús, gracias te doy por este día, gracias te doy por la vida de mis hermanos, gracias por los que llegaron el día de hoy, gracias también, Señor, por aquellas personas que no pudieron venir, tú sabes por qué. Amado Señor Jesucristo, en esta hora yo te pido, Señor, que sea usted, Señor, el que entregue esta palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Señor, usted cuando se fue dijo que nos dejaba ese Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para que nos enseñara y nos dijera cómo usted había vivido aquí. Señor, esta palabra yo no la puedo interpretar, pero usted a través del Espíritu Santo de Dios puede mandar sabiduría. Señor Jesús, en tu nombre yo te pido que el Espíritu Santo de Dios tome el control de esta prédica. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermanito. Pues hermanos, ya supieron el título, ¿verdad? Dice, Jehová uno es. Para poder decir que Jehová uno es, estaba pasando algo en el mundo, ¿verdad, mis hermanos? Muchos en la mitología griega tenían ¿cuántos dioses? Muchísimos, hermanos. Y es ahí donde Pablo llega a Grecia. Cuando llega ahí, empieza ¿qué? A llevar el evangelio. Pablo fue apóstol ¿de qué? De Jesucristo por su misericordia. Pablo tenía una comisión, como el día de hoy los cristianos tienen una sola comisión, ir y llevar el evangelio, ¿verdad, mis hermanos? Pablo era el encargado de regar todo lo que el Señor Jesús le había dicho. Amén. Y en esto, hermanos, cuando en Grecia, ¿cuántos dioses había? ¿Quién conoce uno de esos dioses con D pequeña, hermanos? No con D grande. Dios escribe con D grande, el Dios de nosotros, y los dioses hechos por la mente del hombre es con D pequeña porque no tienen poder. Pero sí tienen el diseño para generar dinero, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Gracias, hermano. Entonces, bajo este argumento, yo te puedo decir, los griegos, ¿cuántos dioses había o cuántos dioses tenían? ¿Alguno de ellos, ustedes conocen alguno de ellos? ¿Cuál es la hermana? Atenas. Y si les voy a nombrar algunos para tener el conocimiento, para cuando te hablen de él, les vas a decir, ese es un dios hecho por la imaginación. Diana, esa Diana, ¿verdad? Esa Diana, las termisas, y que, pues no, era algo que tenías que darle al pueblo para que el pueblo estuviera generando o estuviera aportando dinero. Era un dios hecho a cada necesidad que tenías. Y eso no era bien. La mitología griega o los mitos son
no son realidades. Es un Dios que ellos inventaban y le inventaban un seguimiento para poder creer que era Dios. Pero jamás ellos hicieron milagros. Amén. Amén. Por eso la prédica se llama Jehová uno es. Amén. Gloria a Dios. Uno de ellos, de los dioses de los griegos, se llama Zeus. Uno de ellos también se llama Cronos. Otro se llama Hera, otro Posesión, otro Atenas, otro Éfeso, otro Afrodita, uno se llama Ares, otro Apolo, Artemisa, Dionisio, Hermes, Demeter y Hades. Estos dioses, cada uno de ellos servía para una cosa. Y te imaginas, depende de la necesidad, era un Dios que hacía. Depende de tu necesidad, era otro Dios, que para la embarazada, que para el enfermo, y así sucesivamente. Para un Dios para la depresión, un Dios para los muertos. Oigan bien, hermanos, por eso Jesucristo vino a corregir todo eso. Y vino a poner así como el título, Jehová uno es, y desde el Antiguo Testamento se los había dicho. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Dice que su pueblo, el pueblo de Israel, pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Les había dejado esos rollos, ¿verdad? Les había mandado palabra ¿con quién? Con los profetas. ¿Y querían entender ellos, hermanos? No, ellos no querían someterse a Dios, a Jehová. Ellos querían hacer ¿qué? Su voluntad. Era mejor que me pusieras un Dios a mi gusto, a mi necesidad, y no estar de lleno con Jehová, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Temían a Jehová? Sí le temían, porque decían que era un Dios malo, un Dios destructor. Cuando el Señor siempre ha sido un Dios de amor, ¿verdad, mis hermanos? Lo único que Dios destruye en esta vida y desde el principio es el pecado y la maldad. Nosotros tenemos un libre albedrío, hermano Luis, y cuando nosotros tenemos ese libre albedrío, hermanos, nosotros sabemos a dónde queremos ir, ¿verdad, hermanos? Hoy si el Señor te está mostrando el camino donde está Él, donde está su redención, donde está su salvación, donde puedes acudir a Él, y después ya no vienes, ¿qué va a pasar, hermanos? Tú tomas un libre albedrío. Nosotros, hermanos, lo único que queremos es que tú, por tu decisión, salves el alma que Dios te ha dado, ¿verdad, mis hermanos? Tú vas a decidir a dónde la vas a enviar, pero no puedes culpar ¿a quién? A Dios. Dios es bueno. Amén. Y las decisiones que tú tomes son las decisiones de Él. No, porque el Señor te dice que camines derecho. El primer mandamiento más grande que hay: ama a tu Dios y Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo hemos estado haciendo, hermanos? ¿Amamos a nuestro Dios? Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hemos hecho? ¿No? Hermanos, el Señor uno es, y el Señor manda y nos demanda que tengamos misericordia por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Ya vimos los dioses que de Grecia, de los griegos, ¿verdad, mis hermanos? Te voy a dar un poquito más, que dice, había uno, el Zeus, hijo de un titán. Y luego dice en su mitología, porque la tengo que decir así para que conozcas, hermanos, que ese Dios hasta se comía a sus hijos por no perder el trono. ¿Esto es tu Dios? No, hermanos. Y luego también habla de Gaia. Gaia en aquel tiempo era la madre tierra. Pero también habla de Urano, que era el padre del cielo. Y en ese mito, que mito quiere decir que es como una falacia, en ese mito, hermanos, oigan bien, dice que Gaia y Urano se casan. Fíjate nomás esas falacias.
Dice que después de eso, de ellos de juntarse, tienen que, dice que tienen a 12 titanes. ¿Qué son titanes? Como estos guerreros, ¿verdad? Pero ahí también dice que salen todos deformes, que parecen diablos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esas mitologías y esas enseñanzas las daban los griegos, hermanos. Un Dios para cada necesidad que tuviera la persona. Y le hacían ese Dios para generar ¿qué? Dinero. Y eran mitos, porque nunca se dieron a conocer verdades de esto. ¿Se fijan, hermanos, por qué Pablo tuvo que haber entrado ahí? Porque tenía que derrumbar, ¿verdad? Y derribar a esos dioses hechos por la mano del hombre. Eran gigantes, los Baales, unos gigantes grandes, pero pues ¿tenían poder? No, hermano, no tenían poder. Todo lo que es pensamiento del hombre y hecho por el hombre no tiene ese hálito de vida que el que tú tienes, hermano. Ese hálito de vida es el soplo de la vida que nos da Dios. Y ese se llama alma y espíritu, hermano. Oigan bien lo que acaban de escuchar. Pero ahí no acaba, ¿verdad, mi hermano? Se empezaron los griegos, pero también había ¿qué? Dioses de donde sacaron al pueblo de hebreo. ¿Dónde era? Egipto, ¿verdad, hermano? También ahí, ¿qué culturas y qué tradiciones tenían, hermanos? ¿Cuántos dioses tenían? Muchos, ¿verdad, hermano? Y también era casi uno para la necesidad del que tenía esa petición, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Aquí dice que uno de los dioses del Egipto, unos era Ra, Isis, Osiris, Horus, Bastet, Set. Y cada uno de ellos, hermanos, como Anub, tenía una cara de perro y era el guiador de todas las personas que morían. ¿Se fijan? ¿Se fijan por qué nuestro Señor Jesucristo vino a traer la revelación de? Porque ahorita, si tú estabas enfermo, tú te sentías esas necesidades, podrías haber ido a otra parte, ¿verdad, mis hermanos? Pero no. Dice que tú viniste a la fuente de vida, a donde sí está el Señor, el único Dios, y el Dios verdadero. Porque hasta el día de hoy tenemos un Dios que hasta el día de hoy, hermanos, habla y sigue contestando, ¿verdad, mis hermanos? ¿Quién ha quedado sin bendición? Hasta el día de hoy, el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros, hermanos. Y necesitamos un Dios de la prosperidad. Cuando dice Jehová uno es, en Él se encuentra todo, hermano. ¿Necesitas otros dioses? Tú y yo necesitamos clamar a Dios. Tú y yo necesitamos estar en la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos obedecer a Dios. ¿Quieres todas las bendiciones de todo el mundo? Obedece a Dios. Para que puedas ser bendecido, obedece a Dios. Para que puedas tener un bebé, si no puedes, clama a Dios y obedece a Dios. Y así sucesivamente, hermanos. Yo no necesito muchos dioses. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Tú necesitas a Jesús para que pueda obrar en tu vida, hermano. Hoy, hermanos, yo te voy a invitar a un pasaje bíblico que es en Lucas 10. Rápido, hermano. Lucas 10, amén. Sí, va a ser Lucas 10, 19. Fíjate nomás, hermanos, en aquel tiempo, por no saber todo lo que hacíamos, ¿verdad, hermanos? El Señor, cuando vas a ser cristiano, dice que te empodera, ¿verdad, mis hermanos?
y te da ese poder que está dentro de ti. Un hijo de Cristo, hermano, un hijo de Cristo, ¿alguien puede venir y poseerte dentro de ti? No, no, hermanos, porque el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios no comparte su gloria. ¿Quién te creó? Dios. ¿A poco le vas a dar autoridad al demonio? Esto lo hago, hermanos, porque muchas veces nosotros, oigan bien, ponemos comentarios que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay una figura, por decir, voy a poner esto, si esto tiene una figura y yo la agarro, ¿puedo decir que ya voy a estar endemoniado? No. Como a mí, hermanos, y yo la volteo a ver, ¿voy a quedar poseído? No. Escuchen, hermanos, ¿por quién fueron creación? Usted y yo fuimos creación, ¿por quién? Por Dios. Nada inmundo puede entrar en ti. Por eso el Señor dice, permanece en mi palabra. Y ahí está la clave, ¿verdad, hermanos? Amén. Puedes enojarte, puedes airarte, pero dice, Señor, espérate, me arrepiento, me equivoqué. Pero hay algo inmundo que pueda entrar en ti. Lo que sí puede hacer el enemigo número uno, el padre de la mentira, es ponerte dardos en el pensamiento, siempre y cuando tú no tengas el yelmo puesto. ¿Qué quiere decir esto? El yelmo significa que si mientras tú no permanezcas en la palabra de Dios, te vas a ir desviando, te vas a ir quitando la armadura de Dios, y es ahí cuando nos retiramos de la palabra de Dios, entran estos dardos del enemigo en el pensamiento. Ya tengo esto, me hicieron esto. Cuando no, eso es mentira, hermanos. El poder, oigan bien, el poder lo tiene Jesucristo. Amén. Y Él dijo, y si es mentira, corrígeme, yo estaré contigo nomás el puro lunes. Eso dijo el Señor. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjate lo que dice aquí el 19. Dice, he aquí os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del ¿qué? Del enemigo, y nada os dañará. Amén. O dice que todo te va a dañar. Nada. Entonces, si hay una figura, una caricatura, X cosa, ¿te podrá dañar a ti, hermano? No, hermano, porque eres hijo de Dios. Y si eres cristiano, aquí te dice la palabra de Dios que te está dando ¿qué? Autoridad. Y dice que nada inmundo, ¿verdad, hermano? Te va a dañar. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad, hermano? No falta X persona que diga, ah, no, te hicieron esto. Y como no estás bien cimentado en la roca, que es la palabra de Dios, le vas a decir, sí, cierto, es que estoy sintiendo esto. Hermano, cuando trabajas te cansas. Llega a tu casa, come, báñate y descansa. Y eso se quita así. ¿Te estás sintiendo cansado? Sí, hermano, me siento cansado. Pues claro que el trabajo cansa, hermano. Y si tú quieres todavía avivar más el espíritu, después de que comas y leas, empieza a leer la palabra de Dios. Porque el Señor manda que la nueva criatura que está en ti sea alimentada, hermanos. ¿Y cómo va a ser alimentada? A través de la palabra de Dios, hermano. Amén. Hoy cuando te digan, hermano, es que no veas esto, es que es esto. Que mi hermano está así porque le hicieron un trabajo. Hermanos, tú le estás dando más poder al enemigo que a tu creador, que es Dios. ¿Por qué no agarran lo bueno? Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Y si yo permanezco en Cristo Jesús, así como en Malaquías, Él les decía, vuélvanse a mí, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y yo les abriré, ¿qué? Las ventanas del cielo. ¿Dónde está la respuesta? Toda tu respuesta de un cristiano está en la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga?
sé justo, y todo lo que viene es ¿por qué? Añadidura. ¿Somos justos para ser bendecidos? Eso les decía Jehová aquí en el pueblo de Israel. ¿Y obedecieron? Por no obedecer, el último profeta, ¿quién fue? Malaquías, ¿verdad, hermanos? Y después de Malaquías hay una hoja en blanco, 430 años, les voy a decir, de silencio, pero fueron 430 años de preparación, mientras que llegaba el verdadero mensajero, el verdadero Salvador, que era Jesucristo. Tuvo que usar otras cosas el Señor para poder salvarnos. El pueblo de Israel lo rechazó y por eso te escogieron a ti, hermano, porque el pueblo de Israel no quiso. Y como la pregunta que les hice la otra vez, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros, el pueblo escogido, es el pueblo de Israel que no quiso hacer la voluntad del Padre. Oigan bien, hermanos. Por eso, hermanos, hoy en este día debemos de tener una sola meta, que es Jesucristo, y una sola palabra, un solo evangelio. Y así repítelo: Jehová uno es. Dios compartirá la gloria con esas falacias del dios Zeus, de la Artemisa. No, hermanos, por eso vino a decirles que Él era el único Dios y no necesita dioses que les ayuden a Él. Porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él puede hacer todo. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Sabes qué es soberano? Sobre todas las cosas, hermano. ¿Tú crees que Él necesita ayuda? Si con el poder de su boca hágase la luz y se hizo, hermano. No ocupó nada más. No le des poder al que ni siquiera tiene poder. ¿Verdad, mis hermanos? Vamos a ir a otra cita bíblica. Marcos 16. Es el evangelista que sigue, hermano. Está atrás, ¿no? Esta es el 18, hermanos. Marcos 18. Y tú vas a ver, hermano, lo que dice el Señor aquí. Marcos 16, 18. Marcos capítulo 16, versículo 18. Que viene siendo el último. Amén. Fíjate lo que dice. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán en sus manos y sanarán. ¿Se fijaron, hermanos? El Señor, cuando declaras que eres de Cristo, te va a equipar, hermanos. Dice que si tomaras algo mortífero, pero siempre ha dicho el Señor que tenemos que bendecir, hermanos, primero, ¿verdad? Pero aún, hermanos, yo ahorita te voy a decir un relato donde Pablo, ¿verdad?, hace una obra y lo hace para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste. Y esto, hermano, lo que te digo el día de hoy, que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, dice que no nos va a hacer daño, ¿verdad? Cuando dice que si agarras una serpiente, hermano, y no te estoy diciendo que lo hagas, no lo hagas, porque puede ser que te pique y pase a otra cosa. Lo que dice el Señor aquí, que todo el tiempo tengamos prudencia, ¿verdad? En su momento, como ahorita se oraron por mis hermanos, era el momento, ¿verdad? Y el Señor hizo esa obra. Nosotros nunca preguntamos por qué vienes. Lo que sí sabemos que si vienes es porque el Señor te trajo a través del Espíritu Santo y porque en esta congregación tenemos que ser de bendición, mis hermanos. Y te digo una cosa, mis hermanos, hoy en este día, hermanos, así como dice aquí la palabra de Dios, dice, pondrás sobre los enfermos, pondrás sus manos y sanarán.
Fíjate, hermano, Amén. después de todo esto el Señor te equipa, pero mayor es el que está en ti. ¿Quién hace la obra? ¿La carne? No. El que está dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios. Y a través de esto nosotros podemos orar. Y el Señor, no le robemos la gloria, y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, te sana. Porque puedes decir, es que nosotros te sanamos. No, hermano, la gloria es de Dios, es de Jesucristo. Tú y yo no se la debemos de robar. Y entonces aquí la palabra dice que nos estuvo equipando, ¿verdad? Pero vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos. Adelante. Adelante. Está adelante el libro de los Hechos Después de Juan. 28. Hechos. Ahora busca el 21. Grande. Les voy a leer un pasaje de Pablo en el libro de los Hechos, para que veas que cuando Dios te escoge, hermano, el Señor sí cumple. 28:1. Y te voy a leer esta narrativa, hermanos. 28:1. Va a ser hasta el 10. ¿Ya lo tiene? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. 28:1. Dice Pablo que hacía viajes misioneros y viajaba en barcos, ¿verdad? Y muchas veces estuvo en alta mar y tuvo muchos peligros. Pero fíjate lo que dice aquí: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba ¿qué? Malta. ¿A dónde llegó Pablo? A una isla, oigan bien, y los naturales nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar. La justicia no deja vivir. El 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase a causa pues del veneno, o cayase muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que él, fíjate cómo está Dios, dice que era un Dios. Esos nativos de la isla de Malta, ellos creían que Pablo era un Dios. Pero eso fue hecho ¿para qué, hermanos? ¿Por qué fue picado Pablo? Para que vieran el poder. Para que vieran el poder de Dios, del único Dios, del Dios vivo. Jehová uno es. Amén. Por eso fue el que pasó esto. Ellos pensaban que se iba a hinchar y después se iba a morir. O que de repente iba a dejar de qué, pues de vivir, se le iba a cortar la vida. Y él decía que él era, y lo comparaban a Pablo, que él era un Dios. ¿Por qué decían que era un Dios? Porque tenían muchos dioses. Y él dice: mira, nos mandaron otro Dios. Pero eso no hablaba la palabra. Fíjate lo que dice el 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo ¿de qué? De fiebre y de cisteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y sanó. ¿Por qué sanó, hermanos? Porque si tú recuerdas el pasaje anterior, ¿qué dijo el Señor? Que les daba ¿qué? Autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y también les daba el derecho de imponer manos para que pudieran sanar. Amén. El Señor equipa a todos los cristianos. Amén. ¿Nomás me va a equipar a mí? No, hermanos. Cuando tú declaras que eres de Cristo,
tú y yo estamos equipados, hermanos. Y tenemos un respaldo. Amén. El respaldo es de Jesucristo y todos los cristianos estamos bajo la cobertura ¿de quién? De Cristo Jesús. Tú y yo sí tenemos una cobertura, hermanos, y se llama Jesucristo. Amén. Y dice el 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Pablo los sanaba? No. El Espíritu Santo de Dios que estaba en Pablo era el que sanaba. ¿A través de quién? De Jesucristo. Sí podemos nosotros entender todo esto, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Dice, y la palabra nomás se le revela a quién, hermanos. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Y entonces cuando te digan, mira acá hay otro Dios, mira acá hay quien te cure, esa cartita te van a hechizar, esa cartita esto, ¿le vas a creer eso? No, hermano, tú estás cimentado bajo el fundamento que dejó Cristo Jesús, que es su palabra. Amén. Una sana doctrina para que sea edificada y que sea llevada y compartida en tu casa. Que estás mal porque te mandaron sal, o si es sal, dámela en bolsa por kilos, porque la sal es de bendición. Le echas a la comida y da sabor, hermano. ¿Se fijan, hermanos? La sal es mala, la sal es esto. No, hermano, tampoco le eches tanto porque después amarga o se sala. Échale poquita sal para que pueda dar sabor, ¿verdad, mis hermanos? Y cuando te digan, hermano, tú eres la sal de este mundo, quiere decir no que tú vas a hacer una prédica de la sal y los alimentos. Tú eres la sal de este mundo, tú eres la persona que vas a conservar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el 10 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron ¿de qué? De las cosas necesarias. Hoy yo digo, hermanos, cuando tú eres de bendición, hermanos, porque aquí tengo que aclarar esto. Lo que Dios nos dio de gracia, de gratis lo vamos a dar. Amén. Pero después que obres, hermano, en la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, Dios no se queda con nada. Dice que estuvieron 3 días, ¿verdad? Y también dice que sanaron a mucha gente por medio del Espíritu Santo de Dios, o porque Dios así lo quiso. Y al final, ¿qué pasó, hermanos? Dice que iban a ir otra vez al naufragio. ¿Y sabes lo que pasó? Dios les recompensó. Dijo que puso en el corazón de esas personas y fueron ¿qué? Saciadas las necesidades que tenían para poder zarpar, ¿verdad, mis hermanos? ¿Dios se equivocó en llevarlos a la isla de Malta? No. Y ahí reconocieron que Jehová era uno, ¿verdad? ¿Qué les quiso decir en ese momento Pablo? Yo no soy Dios. Mi Dios es el que hizo toda esta obra. Y cuando nosotros oramos y pedimos y eres sanado en el nombre de Jesús, es porque el Señor Jesucristo así lo quiso, no porque yo lo quiera ni porque ustedes lo quieran, hermano. Amén. Ahí reconocieron esas personas. ¿Te imaginas? Pablo se fue. ¿Con qué mentalidad los dejó a ellos? En que tenían que buscar ¿a quién? A Jehová, a un Dios vivo, a un Dios que ellos decían que no tenía nombre. Pero Pablo les hizo ver que si sirves al Dios de él, al Dios vivo, hay respuesta. ¿Por qué dice la palabra de Dios que había muchas personas enfermas? Porque los dioses que tenían no contestaban, hermanos. Todos los dioses que tenían no contestaban. ¿Por qué? Porque no tenían poder. Te doy esta estampita y pídele esta estampita y esta estampita te va a salvar. Lo único que puede servir es para echarte aire, hermano. Porque no tiene poder y es solamente manejada por ti. ¿Sí me entiendes, hermano? Amén. Que nada inmundo entre a perturbar bajo la condición de la palabra de Dios. Si la sana doctrina te está diciendo que Dios te respalda, te dan una narrativa
de Pablo cuando fue a la isla de Malta, lo que sucedió, esa picadura, decían ellos, en cuanto picaban alguno de ahí, moría. Pablo, ¿por qué no murió? ¿Por qué no se hinchó? Porque estaba respaldado por un Dios verdadero. Un Dios, ese Dios que tienes tú, es el mismo Dios que tengo yo y el mismo Dios que tenía Pablo. El Dios que te creó a ti, me creó a mí, hermano. Pero necesitas, para poder ver la obra, necesitas tener fe. ¿Fe en quién? ¿En el pastor? Tú tienes que tener fe en Cristo Jesús, que lo que hizo fue verdad, lo que hizo en la cruz fue realidad y no es un mito ni leyendas. Por muchos años han querido tumbar la palabra de Dios, que es la Biblia, y hasta el día de hoy no se ha podido, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que emanó la Biblia, ¿verdad, mis hermanos? Por más de 1500 años, con 40 personas, les dijo desde el principio hasta el fin todo lo que Él iba a hacer, ¿verdad, mis hermanos? Y aún lo que falta también ya está escrito y nadie lo puede hacer. Hay suscriptores, o ¿cómo se dice, hermanos? Escritores que dicen, voy a hacer esto, ¿verdad? Pero según a su conocimiento. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero emanadas por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Amén. Y te voy a dar uno más, hermano, una palabra que viene en Deuteronomio 6. Va a ser el 6, Deuteronomio 6, 4. Ajá, Deuteronomio es el segundo, en el sexto revista números de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, de la Torah. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Fíjate lo que dice el 4, así como el título que decía yo. El 4 dice, oye Israel, ¿a quién le está hablando? A su pueblo. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Amén. Pero muchos hermanos nos confundimos. Y tú empiézale a leer, vamos a leer desde el número 6, hermano. Completo, para que veas por qué le dijo que Jehová uno es. Amén. Amén. Deuteronomio 6, 6:1, atrasito. Ahí mero. Fíjate lo que dice. ¿A quién le está hablando, hermanos? Al pueblo de Israel, dice, esto pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. ¿A quién le iba a enseñar todo esto? Al pueblo de Israel, para que los pongáis por obra en la tierra la cual paséis vosotros para tomarla. Jehová les estaba hablando al pueblo de Israel para que pusieran sus estatutos, decretos y mandamientos para cuando estuvieran en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, todo el tiempo recordaran, ¿verdad? Amén. ¿Quién los libró? ¿Quién los pasó por el Mar Rojo, por el río Jordán? ¿Quién los alimentó de maná del cielo? ¿Quién les dio agua en el desierto? Amén. ¿Sí? Y dijo que los pusieran por estatutos y decretos que recordaran. Y el 2 dice, para que temáis a Jehová tu Dios. Del temer a Jehová es para que recuerden, ¿sí? ¿Quién los libró? Guarden todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu, ¿qué? El hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué les estaba diciendo? Que la Torah, que lo que habían pasado ellos en el desierto, todo el tiempo tenían que ser recordados. Amén. Año con año, cuando se juntaran en las fiestas de las enramadas,
de que les recordaran por qué estaban en las enramadas, porque vivieron en el desierto, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y recordaron todo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Canaán, todo lo que había pasado. Eso es lo que les estaba diciendo, que no había otro Dios que lo había sacado, ¿verdad que no? Y fíjate lo que dice en el 3, oye pues, oh Israel, ¿a quién le está hablando? Cuando le dice, oye pues, oh Israel, el Padre le está hablando al pueblo de Israel. Y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué tenían que hacer? Cumplir con la voluntad de Dios para que sean prosperados. Hoy tú y yo, esta palabra que nos deja, hermanos, tú y yo tenemos que cumplir con la voluntad de Dios para que pueda ser prosperado. Amén. Dice, y nos pone en la tierra que ¿qué? Que fluye leche y miel. Tú puedes decir, hermano, aquí no fluye, sí fluye. Ve con los caminos de Dios, está en sus leyes de nuestro Padre, y yo te aseguro que Dios todo el tiempo te va a bendecir. Y el 4 dice, le vuelve a decir el Padre, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es, hermano. Hoy, hermanos, con esto voy a terminar. Tú y yo no debemos de creer ni en estampas, en otros dioses de Grecia, de Egipto, ni de los que hagan aquí en Guadalajara donde estamos. Yo terminaría, hermanos, con el título que le puse, Jehová uno es. Amén.